Bueno, entonces, el TENS o la modalidad del TENS, hay cuatro tipos de TENS, esto que ven aquí. El primero, el TENS convencional o de alta frecuencia, ¿sí? El modo de acción, estimulación de las fibras A, beta que responden a frecuencias de 80 a 100 hercios, que fue lo que vimos nosotros en la primera o en las primeras diapositivas, que estas fibras A, beta son las que tienen mayor velocidad de conducción del impulso nervioso con pulsos breves y baja intensidad aplicado al nervio o dermatoma, ¿sí? La intensidad a nivel de sensación, el paciente siente parestesia y hormigueos. O sea, cuando nosotros utilizamos el TENS convencional o de alta frecuencia, el paciente va a sentir un hormigueo o un cosquilleo en esa zona. El TENS convencional o de alta frecuencia, ¿sí? Produce analgesia, ¿sí? De una duración relativamente corta, ¿sí? Esto que vemos aquí, y la sensación que siente el paciente es parestesia y hormigueo. La frecuencia, que fue lo que vimos, se utiliza entre 50 a 100 hercios, ¿sí? Son monofásicos rectangulares breves y bifásicos, ¿sí? Monofásico era que no llegaba a la parte de abajo, ¿sí? Son monofásicos, los pulsos son de 40 a 200 milisegundos. La intensidad o dosis, paciente debe notar sensación de parestesia o un agradable cosquilleo. La intensidad, ¿hasta cuándo nosotros vamos a alzar la intensidad del paciente o la intensidad del TENS? Hasta que el paciente tiene que sentir fuerte, pero no le tiene que causar dolor ni molestia. Colocación de los electrodos sobre la zona en donde le duele al paciente. Y la duración generalmente entre 20 a 25 minutos, dependiendo de qué otra técnica nosotros vamos a utilizar, utilizamos el tiempo. Generalmente 15 minutos ya está muy bien ya. Entonces vamos a suponer que al paciente le duele a este nivel acá, en el codo, acá. Tiene una epicondilitis. Entonces el electrodo positivo podemos colocar sobre el punto doloroso y el negativo podemos colocar aquí o podemos colocar aquí. También se puede colocar el positivo a este nivel y el negativo a este nivel. Entonces la corriente eléctrica va a tener esta dirección. También se puede colocar en dirección al nervio. Como acá se encuentra un nervio que se llama nervio cubital, el positivo se puede colocar acá, el negativo acá, y actúa a nivel del nervio. O también se puede colocar a este nivel. ¿Sí? Generalmente el punto dolor, el polo positivo, el electrodo positivo, que tiene un signo más, se coloca sobre el punto doloroso en donde le duele al paciente, aquí, acá. Positivo, negativo. Este es el que se utiliza con mayor frecuencia. El TENS Burst combina dos estimulaciones, una de baja y otra de alta frecuencia. El TENS convencional utiliza la de alta frecuencia y el Burst utiliza de baja y de alta frecuencia. Se aplican salvas de corriente convencional de corriente de baja frecuencia. Entonces, el TENS convencional utiliza frecuencias altas, entre 80 a 100 hercios. Y el TENS Burst utiliza corrientes bajas y de alta frecuencia. Entonces se utiliza frecuencia entre 70 a 100 hercios o frecuencia entre 0 a 50 hercios también, porque utiliza de alta y baja. Los pulsos es de 50 a 100. La intensidad siempre el paciente tiene que sentir una sensación fuerte, pero agradable, no le tiene que causar dolor al paciente. Y el electrodo se puede colocar indistintamente. Se puede colocar, como le mostré aquí, sobre el punto doloroso, a este nivel, acá. El positivo se coloca en el punto doloroso y el negativo equidistante al positivo. Puede ser aquí abajo o puede ser aquí arriba. El TENS de baja frecuencia y elevada intensidad es, o se le llama acupuntura. Es como la acupuntura, ¿sí? Se le llama electroacupuntura. Estimula la fibra A delta. El efecto analgésico es de lenta aparición, pero dura más tiempo. La analgesia o la sensación de analgesia dura mucho más tiempo que la de alta frecuencia, por ejemplo.
La analgesia se produce por la activación del núcleo de Raphe Magnus y del mecanismo inhibidor descendente. O sea, lo que hace esto es que bloquea esa información del dolor que va al cerebro, bloquea la electroacupuntura, ¿sí? Y también produce liberación de endorfinas, produce liberación de serotoninas, la de baja frecuencia. La que nosotros vimos, la primera que vimos es de alta frecuencia, la segunda es de alta y baja frecuencia, y la tercera, este TENS es solamente de baja frecuencia, pero su intensidad es muy elevada. Y siempre se coloca a nivel, el positivo se coloca en el punto motor y el negativo se coloca equidistante. Siempre es lo mismo. Acá vemos, por ejemplo, este que está aquí, el rojo, es el positivo y acá el negro es el negativo. Vamos a suponer que el paciente tiene un dolor o un esguince de tobillo a este nivel. Entonces acá se puede colocar el positivo y acá el negativo. Entonces la corriente se encuentra en esta dirección acá, actúa a nivel de este nervio que está aquí, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la rodilla, si por ejemplo el paciente tiene un esguince del ligamento lateral interno, acá se coloca el positivo y acá el negativo, y acá va la corriente. Si tiene un esguince del ligamento lateral externo, acá se coloca el positivo y acá el negativo, y aquí va la corriente, ¿sí? Este, por ejemplo, es un problema o un dolor en el hombro, ¿sí? Donde también se puede utilizar 2 electrodos o se puede utilizar 4 electrodos sobre la zona, ¿sí? Este, por ejemplo, si el paciente tiene acá una patología que se llama síndrome del túnel carpiano, es cuando tiene una compresión del nervio mediano. Entonces acá se coloca el positivo y acá el negativo. Entonces la corriente va en esta dirección que está aquí. Este, por ejemplo, cuando el paciente tiene un problema en el cuello, por ejemplo, una cervicalgia, un dolor de cabeza y cuello, acá. Entonces acá se coloca el positivo y acá el negativo, ¿sí? Es muy fácil utilizar el TENS o la electroanalgesia, muy fácil de utilizar. Siempre el positivo se coloca sobre el punto doloroso y el negativo se coloca equidistante al positivo. Acá, por ejemplo, vemos disposición de los electrodos, se puede hacer también de forma cruzada, ¿sí? ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos el positivo, negativo, o acá puede estar el positivo y acá abajo los dos negativos. Eso no importa. En la columna vertebral a este nivel, ¿sí? ¿Qué pasa? Nunca la corriente tiene que ir en esta dirección, no tiene que pasar a través de la médula así. Tiene que pasar así, a los costados acá. Positivo, positivo o negativo. Nunca positivo y el negativo acá. Nunca tiene que pasar de forma transversal. En la rodilla sí puede ser que acá esté el positivo y acá el negativo. O puede ser que acá esté el positivo y el negativo. Si nosotros colocamos tanto por fuera de la rodilla y por dentro de la rodilla, la corriente va a ser, esta dirección va a tener. Pero si colocamos acá el positivo y acá el negativo, la corriente va a tener esta dirección. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Profe, ¿y cuántos minutos se le tiene que poner al paciente eso? Y depende de la técnica. Si vos, por ejemplo, le querés hacer el TENS, querés hacer ultrasonido y querés hacer campo magnético, 15 minutitos o 20 minutitos nomás para poder utilizar también los otros aparatos, porque la fisioterapia generalmente dura solamente 1 hora. Ah, ¿Se entiende? ya. ¿Sí? Depende, Sí. mucho depende de qué vos le querés hacer también al paciente. Indicaciones del TENS. Cualquier tipo de dolor. Dolor neuropático, neuralgia, artrosis, artritis, dolor miofacial, lumbalgia, dolor a nivel lumbar, cervicobraquialgia, hombro doloroso, epicondilitis, dolores después de una cirugía, cefalea, lesiones nerviosas, miembro fantasma, que es el miembro que sufre o que tiene el paciente cuando se le amputa. Vamos a suponer que al paciente se le amputa por encima de la rodilla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se le amputó al paciente? Esto es por encima de la rodilla, ya no tiene más la pierna. Se quedó así. Entonces aquí, a este nivel, donde se encuentra el muñón de la amputación,
acá se encuentran muchas terminaciones nerviosas todavía. Entonces, ¿qué pasa? El paciente siente todavía los dedos del pie, pero él ya no tiene más pie. Eso se le llama miembro fantasma. Entonces ahí, por ejemplo, le podemos aplicar la electroanalgesia para que elimine esa sensación que siente de que sigue teniendo el pie, pero ya no tiene pie. Dolor obstétrico, neuralgia del trigémino, lesión abusiva del flexo braquial, o sea, cualquier problema que conlleva una compresión del nervio está indicado el TENS. Contraindicaciones, trastorno de sensibilidad cutánea, o sea, los pacientes que tienen trastorno de la sensibilidad, por ejemplo, los pacientes diabéticos, hay que tener mucho cuidado con ellos. No está contraindicado, pero hay que tener cuidado. Falta de cooperación del paciente, colocación en aspecto anterior del cuello, a este nivel hay que tener mucho cuidado, está contraindicado, porque acá se encuentran los vasos sanguíneos. Y aquí, marcapaso, si el paciente tiene marcapaso, está contraindicado la electroanalgesia. Reacción alérgica en la piel, enfermedades cardíacas, dolor sin diagnosticar, epilepsia, durante los primeros 3 meses del embarazo, no aplicar en la boca, no utilizar en la trayectoria de la arteria carótida, no emplear sobre la piel lesionada, o sea, si el paciente presenta una piel infecciosa, una herida abierta, no hay que aplicar la electroanalgesia. No utilizar sobre el abdomen durante el embarazo, contraindicado luego, sobre todo durante los primeros 3 meses del embarazo. Y ahí terminamos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto al No, tema. profe. ¿Se entendió bien? Sí, bien, ¿Sí? bebé. Bueno, Sí, está entonces, chicos. Sí. Nosotros, el próximo, a ver, el viernes 2 de abril, si no me equivoco, ya es nuestro examen final. 2 de abril. Sí, si no me equivoco, ya es nuestro examen final. Bueno, Voy a fijarme ahora y le voy a avisar en el grupo, ¿sí? Entonces, voy a grabar otra vez la clase en YouTube, le voy a pasar otra vez para que puedan tener y si Dios quiere nos volvemos a conectar el lunes. ¿Está? bueno, profe. Hasta Bueno. lunes.